¿Sabías que en una granja de Estados Unidos vivía un hombre que le quitó la vida a varias personas y usó su piel para hacer muebles? No, no es una historia de terror, aunque sí inspiró varias. Te estamos hablando de Edward Theodore King, un granjero solitario de Wisconsin que, en los años 50, ocultaba secretos tan perturbadores que marcaron para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Todo comenzó en noviembre de 1957, cuando una mujer llamada Bernice Worden desapareció misteriosamente. Las autoridades empezaron a investigar y todas las pistas los llevaron hasta una granja en un pequeño pueblo. Lo que encontraron ahí no solo resolvió la desaparición, reveló algo mucho más oscuro. Dentro de la casa había una escena que nadie podía haber imaginado. Objetos creados con partes humanas, decoración macabra y señales de rituales extraños. Las autoridades confirmaron que no se trataba solo de un asesino, sino de alguien que vivía rodeado de restos tomados de cementerios y escenas de crímenes. La historia de Ed no terminó en titulares. Con el tiempo inspiró personajes en decenas de películas, libros y pesadillas que marcaron generaciones. Pero más allá de la ficción, había una verdad aún más inquietante, la cual se convirtió en uno de los capítulos más oscuros del crimen en Estados Unidos. Y hoy te lo contaremos en este video. Hola, soy Carlos y hoy les traigo una de las historias más impactantes que jamás habrás escuchado. Un caso que, aunque ocurrió hace más de 60 años, sigue siendo objeto de debate y fascinación hasta el día de hoy. Este caso sacudió no solo a Estados Unidos, sino que dejó una marca profunda en la cultura popular, inspirando a algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. Pero antes de empezar, quiero saber de dónde nos estás viendo. Déjame tu comentario aquí abajo. Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio es tuyo y lo construimos juntos, siempre recordando a aquellos que ya no pueden contar su historia. Si te apasionan los crímenes reales, esos que realmente te ponen la piel de gallina, suscríbete al canal, dale un me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como aterrador. En la apacible mañana del 16 de noviembre de 1957, los habitantes de Plainfield, un pequeño pueblo de Wisconsin, despertaron sin imaginar que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. Bernice Worden, de 58 años, una viuda respetada y propietaria de la ferretería local, había desaparecido sin dejar rastro. Su ausencia coincidía con la apertura de la temporada de caza de ciervos, por lo que gran parte de los hombres del pueblo se encontraba en el bosque y las calles, inusualmente silenciosas, que parecían sumidas en una calma inquietante. Esa tranquilidad se quebró al caer la tarde, cuando, cerca de las 5, Frank Worden, ayudante del alguacil del condado e hijo de Bernice, entró en la tienda de su madre y se enfrentó a una escena perturbadora. La caja registradora estaba abierta y había manchas de sangre que cubrían el suelo de madera. El horror había comenzado. Los investigadores iniciaron la reconstrucción de los hechos y pronto hallaron una pista reveladora entre los registros comerciales del día. El último recibo escrito por Bernice correspondía a la venta de un galón de anticongelante. Frank recordó entonces una conversación que encendió las alarmas. Un hombre solitario y excéntrico, conocido por todos como Ed, había estado en la tienda la noche anterior y había mencionado que volvería por ese mismo producto. Ed, de 51 años, era visto por sus vecinos como un personaje peculiar pero inofensivo. Realizaba trabajos ocasionales y cuidaba niños de vez en cuando. Sin embargo, esa noche su nombre se convirtió en el principal foco de sospecha. Las autoridades lo localizaron en una tienda de comestibles donde había cenado con unos vecinos, un detalle que contrastaba brutalmente con la imagen que estaba a punto de desmoronarse. Los agentes se dirigieron a la granja de Ed, una propiedad aislada y en ruinas. La noche rural de Wisconsin envolvía la escena y, sin electricidad en el lugar, los oficiales dependieron de generadores, reflectores y linternas para abrirse paso en la oscuridad. La inspección comenzó en un cobertizo donde se produjo el primero de muchos hallazgos espeluznantes. Colgando boca abajo de un travesaño, con cuerdas en las muñecas y una barra en los tobillos, se encontraba el cuerpo decapitado de Bernice. Su torso había sido abierto, con las vísceras retiradas y preparado como si se tratara de un ciervo recién cazado. Una autopsia confirmaría más tarde que había sido asesinada con un rifle del calibre .22 y que todas las horribles mutilaciones se habían realizado después de su ejecución. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una sucesión de descubrimientos que desafiaban toda lógica y humanidad. Máscaras hechas de piel humana, muebles tapizados con restos humanos y una casa transformada en un museo del horror. Entre los restos se identificaron a 2 víctimas, la cabeza de Bernice en un saco de arpillera, su corazón en una bolsa sobre la estufa y la cabeza de otra mujer guardada en una caja, junto a una máscara hecha con su rostro,
que más tarde identificarían como pertenecientes a una tabernera desaparecida 3 años antes. El inventario inicial detalló una colección de atrocidades que sacudió a la nación. Huesos humanos utilizados como decoración, cráneos fijados a los postes de la cama, otros convertidos en cuencos, una papelera hecha de piel humana, así como sillas y lámparas confeccionadas también con restos humanos. Además encontraron 9 máscaras faciales hechas con piel femenina, un corsé de torso desollado, polainas de piel humana, un cinturón de pezones, vulvas preservadas en una caja de zapatos, narices, labios usados como cordón de persiana y uñas femeninas conservadas. La pieza más perturbadora era un traje de mujer, una especie de chaleco hecho con piel y carne del torso de una mujer con los pechos incluidos. Los artefactos fueron fotografiados por el Laboratorio Criminalístico del Estado y posteriormente desechados decentemente según los informes. La casa reflejaba la mente fracturada de este sujeto. Conservaba intactas las habitaciones de su madre, como un santuario prístino, mientras que el resto de la vivienda se había convertido en un taller de horrores. Esta división física revelaba una profunda escisión psicológica. Veneraba a su madre como figura sagrada, mientras que en su espacio profano representaba fantasías violentas con mujeres que se le parecían. Mientras los oficiales procesaban la escena, una pregunta resonaba en la mente de toda la comunidad. ¿Cómo un hombre aparentemente común había ocultado un secreto tan monstruoso y había vivido entre sus vecinos siendo un necrófago sin levantar sospechas? La respuesta, como el horror mismo, yacía en los rincones más oscuros de su pasado, por lo que es necesario retroceder en el tiempo y explorar el aislamiento y tormento psicológico que marcaron sus primeros años. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, una ciudad modesta en Wisconsin, donde la vida transcurría entre el trabajo y la comunidad. Era el menor de 2 hijos de George Philip Gein y Augusta Wilhelmine. Su padre, un carpintero y bombero, era un alcohólico violento que descargaba su ira en su esposa e hijos, dejando a Ed con daños auditivos permanentes debido a las palizas. Augusta, por su parte, era una fanática religiosa, obsesionada con la idea del pecado, especialmente la inmoralidad de las mujeres. Leía a sus hijos pasajes bíblicos sobre muerte, castigo divino y la depravación del mundo, moldeando sus mentes con un temor constante. Ed y su hermano mayor, Henry, crecieron bajo su estricto control, pero mientras Henry mostraba cierta rebeldía, Ed idolatraba a su madre, viéndola como una figura casi divina. En 1914, cuando Ed tenía 8 años, su madre decidió aislar aún más a su familia. Todos se mudaron a una granja de unas 62 hectáreas, ubicada a las afueras de Plainfield, Wisconsin, un lugar remoto donde podía proteger a sus hijos de las influencias externas. La infancia de Ed fue un torbellino de soledad y disciplina. Augusta castigaba cualquier intento de socializar, obligándolo a realizar tareas agotadoras en la granja y llenando sus noches con sermones sobre la maldad humana. En la escuela local, Ed era un niño tímido, objeto de burlas por sus rarezas como reírse sin motivo aparente o hablar en voz baja. Sus compañeros lo veían como extraño y los maestros notaban su dificultad para conectar con otros. Las palizas de su padre y los cambios físicos de su madre reforzaron su retraimiento, creando una aversión al sexo y una dependencia emocional hacia Augusta que se convirtió en el eje de su existencia. La adolescencia de Ed no trajo alivio. Abandonó la escuela secundaria para dedicarse al trabajo en la granja, siguiendo las órdenes de su madre. Mientras Henry comenzaba a cuestionar la autoridad materna, Ed absorbía cada palabra de sus sermones, atrapado en una confusión sexual y emocional que lo aislaba aún más. Su mundo se reducía a la granja, los libros religiosos y las fantasías que comenzaban a gestarse en su mente. No tenía amigos cercanos ni relaciones fuera de la familia, y su personalidad se volvía cada vez más excéntrica, marcada por risas inexplicables y un interés creciente en temas macabros. El 1 de abril de 1940, la vida de Ed cambió drásticamente. Su padre falleció de insuficiencia cardíaca a los 66 años, dejándolo a él y a su hermano Henry bajo el control total de Augusta. Las tensiones entre los hermanos crecieron, ya que Henry criticaba abiertamente las ideas de su madre, lo que incomodaba a Ed, quien la veneraba. Poco más de 4 años después, el 16 de mayo de 1944, Henry falleció en circunstancias sospechosas durante un incendio forestal cerca de la granja. Su cuerpo presentaba moretones en la cabeza, pero las autoridades lo declararon un accidente por asfixia e insuficiencia cardíaca.
Aunque nunca se probaron cargos, algunos sospecharon que Ed, incapaz de tolerar las críticas de Henry hacia Augusta, pudo haberlo asesinado. Con su hermano fuera, Ed quedó solo con su madre, fortaleciendo así su obsesión. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado el 29 de diciembre de 1945, cuando su madre falleció tras un derrame cerebral, dejando a Ed, de 39 años, completamente solo. Su muerte lo devastó. Preservó la habitación de Augusta como un santuario, manteniéndola impecable mientras el resto de la granja caía en la miseria, llena de basura y desorden. Vivía en condiciones deplorables, durmiendo en un catre sucio y cocinando en una estufa vieja. Para mantenerse recibía subsidios agrícolas y trabajaba en empleos esporádicos, como podador o en la carretera municipal, donde los vecinos lo veían como un hombre eficiente pero peculiar. Hablaba de temas extraños como experimentos médicos nazis o reía sin motivo, pero nadie lo consideraba peligroso. No tuvo relaciones románticas y su interés se centraba en mujeres de mediana edad, robustas y maternales que le recordaban a su madre. Además, leía revistas sobre canibalismo y atrocidades, fascinado por figuras como Ilse Koch, quien usaba piel humana en campos de concentración. Hacia el año 1947, la mente de Ed comenzó a desmoronarse. Su obsesión con su madre y su fascinación por la anatomía humana lo llevaron a un acto aberrante: profanar tumbas. Leyendo obituarios en periódicos locales, identificaba entierros recientes de mujeres que se parecían a Augusta, de complexión robusta y edad madura. Por la noche visitaba cementerios, cavando en la tierra blanda de tumbas frescas a unos 60 centímetros de profundidad. Extraía cuerpos enteros o partes específicas como cabeza y pieles que llevaba a su granja. Ed confesó haber visitado hasta 40 tumbas, aunque se confirmaron al menos 9. No era necrófilo ni caníbal, según su confesión, pero curtió las pieles para crear objetos macabros, entre ellos máscaras faciales y vestidos que usaba para bailar bajo la luna. Su objetivo era convertirse en su madre, imitando su presencia al vestirse con estas creaciones. El 8 de diciembre de 1954, Ed cruzó un umbral aún más oscuro y cometió el que se cree fue su primer crimen. Se trataba de Mary Hogan, de unos 54 años, una mujer robusta, divorciada y dueña de una taberna. Conocida como Bloody Mary por su personalidad cruda y libertina, esta mujer era opuesta al puritanismo de Augusta, pero su complexión maternal le hacía un blanco perfecto para Ed, quien, siendo un cliente habitual de la taberna, le quitó la vida de un disparo en la cabeza con un rifle. Luego decapitó su cuerpo, que pesaba más de 90 kilos, y lo trasladó en un trineo a su granja. Allí usó su cráneo como cuenco y su piel para una máscara. En la taberna la policía encontró sangre y una cápsula de bala, pero la desaparición no levantó sospechas inmediatas en la comunidad rural, y el caso quedó sin resolver durante años. Así llegamos al 16 de noviembre de 1957, cuando tras el crimen de Bernice, las autoridades registraron la granja y descubrieron el horror descrito al inicio. El crimen de Bernice se convirtió en el segundo asesinato confirmado de Ed. Al igual que Mary, era una mujer de figura robusta que evocaba a su madre. Además de los cuerpos de ambas, las autoridades también recolectaron evidencia de las exhumaciones, máscaras, órganos y objetos hechos de piel humana. Ed fue arrestado formalmente y trasladado a la oficina del alguacil sin resistencia, y durante los interrogatorios confesó los crímenes de ambas mujeres. En el caso de Bernice, relató que entró a la tienda con el pretexto de comprar anticongelante y acabó con su vida con un disparo en la cabeza. Destripó su cuerpo como un ciervo, lo decapitó y lo colgó invertido en un cobertizo de su granja, con cuerdas en las muñecas y una barra en los tobillos, donde fue hallado por la policía. Asimismo, confesó las profanaciones de tumbas e incluso guió a los policías a las tumbas que había saqueado. Los macabros descubrimientos en la granja de Ed desataron una tormenta mediática. Reporteros de todo el mundo llegaron al pequeño pueblo de Wisconsin y la historia conmocionó y fascinó al público y a la comunidad por igual. Más que una simple nota sensacionalista, el caso tocó una ansiedad naciente de la posguerra, destrozando la imagen idílica del Estados Unidos rural e introduciendo un nuevo y aterrador arquetipo en el léxico cultural: el vecino tranquilo y modesto que albergaba secretos monstruosos. Para enero de 1958, Ed fue imputado por el asesinato en primer grado de Bernice.
Las autoridades decidieron no presentar cargos por el asesinato de Mary ni por las profanaciones, considerando que un solo cargo era suficiente dado su estado mental. Los detectives lograron reunir evidencias claves, incluyendo el recibo de anticongelante, la sangre en la ferretería de Bernice, testimonios de vecinos sobre la camioneta de Ed y su historial de comportamiento extraño. Sin embargo, tras ser sometido a evaluaciones psiquiátricas, Ed fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado no apto para juicio. En su lugar lo internaron en un hospital estatal para criminales con enfermedades mentales, donde permaneció bajo tratamiento durante una década. Durante todo ese tiempo, la comunidad quedó devastada. Los vecinos, que veían a Ed como un hombre raro pero inofensivo, no podían creer que fuera capaz de tales atrocidades. El hijo de Bernice enfrentó un dolor inmenso bajo el escrutinio público, mientras que de la familia de Mary Hogan, cuya muerte no fue juzgada, no hubo noticias relevantes. La prensa nacional explotó el caso apodándolo como el carnicero de Plainfield y publicando titulares sensacionalistas que detallaban los objetos macabros de su casa. La cobertura generó histeria, con chistes macabros circulando y reportes sobre el impacto psicológico en la comunidad. La granja se convirtió en un imán para curiosos, hasta que el 20 de marzo de 1958 ardió en un incendio sospechoso, posiblemente provocado por vecinos que querían borrar el estigma de su pueblo. Cuando Ed fue informado del incendio que había consumido su granja, apenas reaccionó. Aquella propiedad, escenario de horrores inimaginables, se desvanecía en llamas, como si el fuego intentara borrar una parte oscura de la historia. Tras el incendio, algunos rumores sugieren que partes de la granja fueron vendidas como artículos de recuerdo. Se dice que un empresario local compró el terreno, pero la casa destruida y los objetos personales de Ed, que inicialmente atrajeron interés morboso, no generaron ni una subasta significativa debido a la repulsión pública. Su automóvil, el mismo que había utilizado para transportar los cuerpos, fue subastado poco después. Un operador de ferias ambulantes lo adquirió y lo convirtió en una atracción macabra, cobrando 25 centavos a los curiosos que deseaban ver el vehículo. Así transcurrieron los años, convirtiendo a Ed en una leyenda, mientras él permanecía recluido en una institución mental. Para el 7 de noviembre de 1968, tras más de una década encerrado, finalmente el hombre fue declarado competente para enfrentar un juicio, el cual se centró en el asesinato de Bernice. No hubo jurado para evitar la influencia mediática. La fiscalía presentó pruebas físicas, el cuerpo de la víctima, el rifle y los objetos de piel humana, mientras que la defensa de Ed alegó no culpable por insanidad, respaldado por informes psiquiátricos que destacaban su esquizofrenia y obsesión con su madre. Luego de una semana de presentar pruebas y testigos, finalmente, el 14 de noviembre de 1968, Edward Theodore Gein, de 62 años, fue hallado culpable de asesinato en primer grado, pero no responsable penalmente debido a su estado mental. Fue sentenciado a confinamiento indefinido en instituciones psiquiátricas, regresando al Hospital Central. La condena dividió a la comunidad. Algunos vecinos sintieron alivio al saber que no sería liberado nunca más, mientras otros creían que merecía ir a prisión. El hijo de Bernice aceptó el veredicto, aunque el dolor de perder a su madre persistió. Con el paso del tiempo, la salud de Ed se fue deteriorando, y hacia finales de la década de 1970, fue trasladado a un instituto de salud mental. Durante su estancia fue descrito como un paciente tranquilo. Allí, en un entorno clínico y alejado del mundo que alguna vez había aterrorizado, falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años. La causa fue una insuficiencia respiratoria provocada por un cáncer de pulmón. Su cuerpo fue enterrado en la parcela de su familia en un cementerio local, entre los restos de sus padres y su hermano Henry. Sin embargo, ni siquiera la muerte logró silenciar su infamia. Su lápida se convirtió en objeto de culto para cazadores de recursos, quienes durante años fueron arrancando fragmentos de la piedra como si se tratara de reliquias. Finalmente, a mediados del año 2000, la lápida completa fue robada. Las autoridades la recuperaron un año después cerca de Seattle y decidieron resguardarla para evitar nuevas profanaciones. El comportamiento de Ed trascendió y se convirtió en una fuente constante de inspiración para el cine, la literatura y el género de crímenes reales. Los detalles específicos y documentados de su psicosis, su relación con su madre, su profanación de tumbas y su artesanía con restos humanos
eran tan singularmente perturbadores que proporcionaron la materia prima para algunos de los villanos más icónicos de la ficción. A pesar del tiempo transcurrido, la influencia de Ed sigue viva en el imaginario colectivo, consolidándolo como símbolo del horror americano. Pero más allá del cine y la literatura, el legado de Ed es una advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo, la negligencia emocional y la invisibilidad social. Su historia nos recuerda que el horror no siempre grita, a veces susurra desde la casa del vecino. El eco de sus actos es mucho más que un relato de crímenes atroces, es un viaje a los abismos de la mente humana. Un hombre moldeado por el aislamiento, el control y una obsesión que lo llevó a cruzar límites inimaginables. Aunque sus crímenes inspiraron monstruos ficticios, también abrieron un debate sobre la ética de glorificar asesinos en los medios, pues es necesario que reflexionemos sobre las sombras que habitan en todos nosotros y sobre cómo el mal puede esconderse detrás de la puerta del vecino. También nos obliga a preguntarnos, ¿qué convierte a una persona en un monstruo? ¿Es el producto de su entorno, de su mente fracturada o de algo más profundo que aún no entendemos? ¿Y ustedes qué opinan? Y con eso llegamos al final de esta historia. Espero que te haya dejado pensando, porque a veces la realidad supera cualquier ficción. Si te ha impactado este caso, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con quienes crees que también lo disfrutarían. Antes de despedirme, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjame tu comentario aquí abajo. Es genial saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos todos juntos. Y si te gustan los casos reales que te hacen pensar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.